María, María, Madre del Amor. Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón. Ciclo Conocimiento de sí mismo. Renuévame, Señor Jesús. Este ciclo nos invita a conocernos a nosotros mismos, nuestras sombras y nuestras luces, a fin de que consagrándonos al verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles, Él esclarezca las tinieblas del pecado, nos arranque de los vicios y de la oscuridad del mal, nos restituya a la gracia y al ámbito de su santidad. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita. Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, de meditación y de estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Oremos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bien, amigos oyentes, estamos en la segunda etapa de esta preparación para consagrarnos a María con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort. Entramos en la segunda etapa, que es el conocimiento de nosotros mismos. Ya sabemos en lo que podemos quién es Dios, y ahora vamos a ver hasta donde el Espíritu Santo nos quiera revelar quiénes somos nosotros, qué es lo que impera en mí, qué es eso que me domina de una manera que hasta me pone triste o deprimida o preocupada. El que realmente ya quiere seguir a Cristo dice: ¿por qué caigo siempre en el mismo pecado? ¿Por qué me cuesta tanto combatir este pecado? Para esto hemos escogido el libro del padre Antonio Rollo Marín, que nos explica en su libro Teología de la Perfección Cristiana, nos habla de los temperamentos, y nos ayudamos de otro libro que se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo y temperamentos transformados por el Espíritu Santo. Con la ayuda de estos escritores nos vamos a adentrar en el análisis de qué temperamento somos y qué es esa parte que me está superando, pero a la final, después de todo esto, concluiremos, y desde ya puedo decir la conclusión, es que el Espíritu Santo quiere transformar eso que a mí me supera. Por eso se hace necesario la presencia del Espíritu Santo. Vamos a ver hoy un ejemplo del temperamento sanguíneo, que es el que acabamos de describir lo mejor que hemos podido, teniendo siempre en cuenta que hay muchos factores que inciden en nuestra personalidad, en nuestro carácter y en nuestro temperamento. También debemos tener en cuenta que en todas las personas hay algo de los 4 temperamentos, uno que predomina más y va acompañado de otro que le sigue, y los otros 2 un poquito más leve. Así que el ejemplo que tenemos hoy para conocer el comportamiento del temperamento sanguíneo es San Pedro. San Pedro efectivamente era de temperamento sanguíneo. San Pedro, siendo de temperamento extrovertido,
con sus defectos que saltan a la vista, lo podemos identificar como de temperamento sanguíneo. Pedro avanza impetuoso y dando tropezones por las páginas del Evangelio. Lo vemos en algunos momentos amoroso y divertido y en otros momentos despreciable. Recordemos que el señor sanguíneo es un individuo cálido, amigable, expresivo, que atrae a la gente como un imán. Es un excelente charlista, optimista. Es el alma de la fiesta. Es generoso, compasivo y se adapta con extraordinaria facilidad a las circunstancias del medio ambiente que le rodean. Está pendiente de las necesidades de los demás. Sin embargo, recordemos que es emocionalmente inestable y explosivo. Es inquieto y egoísta. Aunque en su juventud se le asegura como triunfador, a la final le cuesta mucho darle los toques finales a la tarea que ha emprendido. Detrás de el hombre extrovertido se esconde su inseguridad y sus temores. Los sanguíneos podríamos decir que pueden ser buenos vendedores, oradores, actores y no tanto líderes. Sin embargo, vemos en Pedro que el Espíritu Santo lo menciona, le da el título de líder de la Iglesia Católica. Es el primer papa. Jesucristo sabe lo que puede rescatar de él y por eso lo nombra líder. Así que vamos viendo cómo el Espíritu Santo puede ir transformando lo que a nosotros nos ha sido imposible lograr. Es muy importante ir analizando los detalles de nuestro comportamiento para que podamos, al Espíritu Santo le gusta que le digamos qué queremos, aunque en las Sagradas Escrituras leemos que Él sabe lo que nos conviene. De todos modos, al final siempre ponemos nuestro broche de oro a la petición y es, hágase tu voluntad. Porque el Señor, en medio de nuestras debilidades, ha puesto unas cualidades que lograrán superar nuestras debilidades y mantenerlas bajo control, sin sentirnos frustrados, sin sentirnos que no estamos desarrollándonos como quisiéramos desarrollarnos, porque una persona extrovertida, si se le limita, se va a sentir frustrada y no va a estar feliz desarrollando la misión. Por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos. Nos volvemos entonces a Pedro. Pedro es el apóstol que más habló de todos los discípulos. Y el Señor conversó mucho más seguidamente con él. Ninguno de los apóstoles fue tan severamente reprendido por nuestro Señor Jesucristo, excepto Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Cuando Andrés presentó a Jesús a su sanguíneo hermano Simón, parecía cualquier cosa menos un futuro líder espiritual. Todo lo contrario, era un pescador vocinglero, terco y profano, cuyo rasgo más saliente era su impulsividad. Cuando Pedro actuaba, lo hacía en forma instantánea, y cuando el ritmo de las conversaciones decaía, era Pedro quien recogía el ovillo y recomenzaba la charla. Así fue como muchas veces se metió en camisa de 11 varas. Cuando Jesús llamó a Pedro, tal cual se lo describe en Mateo 4:20, su impulsiva respuesta fue dejar al instante las redes y seguirlo. Cuando los viajes de Jesús lo llevaron a las proximidades del hogar de Pedro, impulsivamente los invitó a todos a su casa, sin tomar en consideración el hecho de que su suegra estaba enferma en cama. Pero como ocurre tantas veces en la vida de los sanguíneos cristianos, intervino el Señor y milagrosamente curó a la mujer, que de esa manera pudo ayudar a su esposa a servirles. El impetuoso temperamento sanguíneo de Pedro se puso en evidencia con toda claridad la noche que Jesús se aproximó a sus discípulos caminando sobre el agua. Entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quién sino un impulsivo y chiquilín sanguíneo querría abandonar la seguridad del barco y caminar sobre las aguas? Esta historia ilustra además otro rasgo de los sanguíneos, que es muy común,
pero no muy conocido. A pesar de todas sus bravatas, el sanguíneo por lo general es temeroso, salta antes de mirar y luego se asusta de las posibles consecuencias. Es así como leemos que al dar unos pocos pasos sobre el agua, en lugar de mirar al Señor, dirige la mirada al viento fuerte y siente miedo. Comenzó a hundirse, suplicando al Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta tendencia es común en los sanguíneos, de saltar antes de mirar y luego aterrorizarse por las consecuencias. Cambiará totalmente cuando el Espíritu Santo llene su vida de una fe férrea. Se tornará apacible y autocontrolado. Esperará en el Señor en lugar de correr a tontas y pocas locas en todas direcciones. Y en lugar de asustarse, mirará al Señor y no a las circunstancias. Otro momento donde vemos uno de los arranques o ímpetus de Pedro es en el monte Tabor. Lo leemos en Mateo 17, cuando el Señor lo invita a él junto a Santiago y Juan a la transfiguración. Estos tres hombres tuvieron el privilegio de ver brillar la divina gloria de nuestro Señor a través de toda su humanidad. En esos momentos, cuando Pedro ve a Moisés y a Elías con el Señor, se siente emocionado y dice al Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todas las veces que el señor sanguíneo no sabe qué hacer, le da por hablar. Podemos contar con el sanguíneo para romper todo silencio, con palabras que a veces están fuera de lugar, son innecesarias y directamente inconvenientes. Pedro estaba tan emocionado y nos imaginamos que sus 2 compañeros estaban igual, estupefactos al ver la gloria de nuestro Señor. Sin embargo, Pedro tenía que romper el silencio diciendo cualquier cosa. Sin embargo, el señor sanguíneo, en este caso Pedro, tiene las mejores intenciones. Su impulsividad está llena de buenos deseos. Otra ilustración de su impulsividad la vemos en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. El Señor Jesús acababa de apurar la copa del nuevo pacto en su sangre y estaba presto para ofrecerse en sacrificio por los pecados de la humanidad. Fue entonces cuando llegaron para arrestarlo, mucha gente con espadas y palos, y Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Recordemos que Pedro era un pescador, no un espadachín. Probablemente apuntó a la cabeza de su víctima. Sin embargo, por su impulsividad y no pensar antes de actuar, falló. De todos modos, Jesús sale otra vez al rescate de Pedro y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Envaina tu espada. Y posteriormente Jesús procede a curar al soldado. Justamente ahí radicaba el problema de Pedro, no pensaba. Los sanguíneos son activistas, no pensadores. Cuando están bajo presión, tienen que hacer algo sin pensar. Pero otra vez, recordemos, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, sale al encuentro del señor sanguíneo, porque el Señor sí conoce las intenciones del señor sanguíneo. Los que estamos alrededor del señor sanguíneo hacemos juicios, lo criticamos y le hacemos una crítica muy severa, pero el Señor, que conoce sus intenciones, nos llama a no juzgar, a tener paciencia y esperar. Otra historia donde vemos que el señor sanguíneo no termina sus tareas y actúa por impulso es cuando están después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le dice a sus compañeros, voy a pescar, al igual que en otras ocasiones no pescó nada. Jesús apareció en la playa y les gritó,
echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Así lo hicieron, y fueron tantos los peces que entraron en la red que no la podían cargar en la barca. Juan exclamó: «Es el Señor». Cuando Pedro oyó eso, se olvidó por completo de los pescados. Se cubrió con su ropa y se zambulló en el agua y llegó nadando hasta donde estaba Jesús. Típicamente sanguíneo, dejó una tarea sin terminar cuando vio algo más atractivo. Encomiamos la actitud de Pedro por amor a Cristo, como en esta ocasión. Pedro les dejó el trabajo a los otros. Si bien les dio una mano cuando se acercaron a la orilla, los sanguíneos no son holgazanes, por supuesto, no son haraganes, pero tienden a saltar de una cosa a otra. No pueden mantener su interés demasiado tiempo en un solo asunto. Sin embargo, no siempre la impetuosidad e imprudencia del señor sanguíneo es negativa. Cuando estamos molestos por sus indiscreciones o falta de consideración, hacen algo que nos hace quererlos. Pedro era así. Es muy difícil no amar a los sanguíneos, puesto que su ímpetu está lleno de buenas intenciones. Uno de los episodios ocurrió en los primeros días del ministerio de Jesús. Lo leemos en Lucas 5, 1-11. La gente se agolpó cerca de él cuando enseñaba a la orilla del mar de Galilea, y por ello él se metió en la barca de Simón y le pidió que se apartara un poco de la costa. Cuando terminó su mensaje, Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar». El sanguíneo Simón, descorazonado, le replicó: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado». Sin embargo, se impuso en toda su plenitud el rasgo sanguíneo que le era característico, pues a los sanguíneos les encanta agradar a los demás. Su mayor delicia es acomodarse al deseo de los otros y llegan a cualquier extremo para no dejar a nadie desconforme. Por consiguiente, añadió: «Mas en tu palabra, y confiando en ti, echaré la red». No bien lo hizo así, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, de tal manera que se hundía. Fue en ese instante en que el sanguíneo Simón hizo impulsivamente algo que conmueve el corazón del cristiano. Emocionado y sin una pizca de vergüenza, frente a todos sus amigos, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Esta clase de exhibicionismo, si así se le puede llamar, sin trazas de inhibiciones, es típico del sanguíneo. Debido a lo espontáneo de sus demostraciones, mucha gente considera que los sanguíneos son hipócritas o tal vez faltos de sinceridad. Esto no es cierto. Es una persona sin inhibiciones y por lo tanto tiende impulsivamente a realizar todo lo que le viene en mente. Es probable que eso lo preocupe más tarde, pero en el momento de actuar pone al descubierto con ánimo sincero su interioridad. Sin duda alguna, tal es el caso de Simón cuando se olvidó de los demás y abiertamente adoró al Señor. La evidencia de su sinceridad está dada por el hecho de que al poco rato accedió al llamado del Maestro para dejar sus redes y seguirlo. El afecto positivo de la impulsividad del señor sanguíneo se nota también en Pedro y lo leemos en Mateo 16, 13-20. A mediados del ministerio de 3 años y medio de nuestro Señor, les preguntó a sus discípulos quién creían los hombres que era Él. Respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. A continuación Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Inmediatamente respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hermoso testimonio le gustó tanto al Salvador que replicó: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
El testimonio de Pedro tocante a la identidad de Jesús fue el más claro a ese respecto en la vida del Señor. En razón de que los sanguíneos tienen una enorme capacidad de responder entusiasmadamente a las motivaciones nacidas del corazón, se sentirán llamados a caminar por los caminos de Dios, siempre y cuando permitan que Dios les hable regularmente por medio de su palabra. Teniendo en cuenta que la mente y la experiencia vividas hacen que el corazón sienta, el señor sanguíneo debe tener bajo control sus pensamientos y sus sentimientos. Sin quitarle el mérito a las palabras de Jesús, por supuesto que son más válidas que cualquier otro comentario, podemos decir a ciencia cierta que Pedro no tenía este pensamiento elaborado. Lo que respondió no fue premeditado, le saltó de lo más profundo de su corazón. Pedro había observado la santidad de Cristo. Pedro en su ímpetu pudo contestar lo que el corazón le dictó, lo que su experiencia de vida le había dictado. Pedro afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Otro episodio muy positivo del señor sanguíneo, Pedro, lo leemos en Juan 6, del 66 al 69. El Señor Jesús era divino cuando andaba aquí en el mundo, pero también era genuinamente humano. Era humano al grado de sufrir hambre, de cansarse, de entristecerse, de llorar y ser movido a compasión. Juan nos relata este último aspecto humano de Jesús hacia el final de su ministerio. Muchos querían seguir a Jesús para recibir los panes y los peces y sus curaciones, pero Jesús quería gente que lo adorara por lo que era y por la verdad que dispensaba. Por ello, hacía hincapié en las dificultades que hallarían sus seguidores si decidían aceptarlo de pleno y de seguirlo. A la mayoría, todo esto les resultó muy duro y difícil. Leemos: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Con un dejo profundo de tristeza, el maestro se volvió a los 12 y les preguntó: ¿ustedes también se quieren ir? Y fue el amante e impulsivo Pedro el que rompió el silencio con las inmortales palabras: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En más de 2000 años, a la fecha, nadie ha podido eclipsar esta clásica afirmación. Pedro y junto a él todos los sanguíneos son puro corazón. Cuando ese corazón se adhiere a Jesucristo, andan 100% bien, pero cuando su corazón se adhiere a otros o a sí mismo, anda muy mal. El problema no se reduce a los sanguíneos. El éxito en la vida de cualquier cristiano lo determina la dirección que lleva su corazón. Por eso el Espíritu Santo nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2. Vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos con algunos otros detalles de Pedro para que podamos distinguir muy bien si somos sanguíneos o si somos otro temperamento. Bendiciones. María, María, Madre del Amor. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.